Queridos hermanos, con el Domingo de Ramos, llamado también Domingo en la Pasión del Señor, iniciamos estos días santos. Yo quisiera, hermanos, que aprovechemos este día del año, esta Santa Eucaristía, para que hagamos una meditación no tan extensa de esta palabra, que nos sirva a la vez para hacer un examen de conciencia en lo que somos nosotros como cristianos, mirando algunos personajes que intervinieron en la pasión de Cristo, cómo cada uno de ellos se posicionó ante la cruz de Cristo y cómo el mismo Cristo asumió la cruz. Hermanos, hemos comenzado hoy con la concentración para bendecir los ramos. Allí nos hemos alegrado, con nuestras palmas en las manos las hemos agitado, hemos cantado con alegría, recibiendo a Cristo como Rey. Pero unos minutos después hemos escuchado el relato de la pasión, en donde escuchamos un grito aterrador, un grito condenador: crucifícalo, crucifícalo. Vemos que se pasa de la aclamación gozosa al drama de acusar a un mismo hombre en menos de una semana. Del gozo a la acusación. ¿Puede ser eso posible? Que un estado emocional pueda cambiar tan radicalmente, pasar de la alegría a la ira, a la rabia, pasar de reconocer la bondad, reconocer el don de Dios en una persona, para pasar luego a condenarla, pero pidiendo su muerte. ¿Será eso posible? Que en menos de una hora podamos cambiar tan radicalmente. Tal vez alguno ha vivido la experiencia en sí mismo, en sí misma, o ha visto también la experiencia de cómo una persona puede cambiar radicalmente, del gozo a la tristeza, de reconocer a alguien su bondad a la rabia y condenarlo. De tal manera que aquí no hablamos de un evento del pasado. Aquí estamos viendo cómo es la vida y cómo es el ser humano y cómo las circunstancias pueden hacer que alguien pueda cambiar tanto. Queridos hermanos, el camino espiritual de la Semana Santa es claro. ¿Qué quiere Jesús? Quiere discípulos que griten Hosana al Hijo de David, pero quiere discípulos que sean fieles en el momento de la prueba, en el momento más doloroso, en el momento en que no se entiende por qué me está pasando esto, o por qué a mi familia le sucede esto. Hermanos, Jesús aceptó que lo llamaran Hijo de David, Hosana al Hijo de David. Esta vez no hace como en otras ocasiones que le dice a la gente: no lo hagan, cállense, no le digan nada a nadie. Ahorita lo aceptan, pero quiere que también le acompañemos en Getsemaní. Si no fuera así, Cristo no le habría dicho a Santiago, a Pedro y a Juan: vengan conmigo a orar. ¿En qué otro pasaje de la Escritura Jesús invita a alguien? Oren conmigo. Necesito que oren conmigo. ¿En qué otro pasaje de la Escritura? Eso no lo encontramos. En el momento más doloroso. ¿A usted no les parece que esto sea algo extraordinario? Que Cristo te diga: ora conmigo. ¿Ustedes sabían que Cristo nos invita a orar con Él? ¿Sabían eso? Nos invita: oren, velen conmigo. Pero hermanos, hay tantas distracciones, hay tantas preocupaciones que nos dormimos. ¿Y qué hace Cristo? Volver a nosotros. ¿Qué pasa?
no han podido durar conmigo ni una hora. Vamos, oren conmigo. Y volvemos a prometerle que sí, pero volvemos a quedarnos dormidos. Hasta que el Señor dice, bueno, ya, lo que tenía que pasar, pasó. Por lo que va a suceder, sucederá. Importante es, sobre todo, los que están como cabeza de familia. Cuando Cristo les diga, oren conmigo, es porque Cristo sabe que viene un momento difícil y necesita que usted ore con Él. Porque viene la prueba, viene el dolor, viene el sufrimiento. Nosotros no somos inmunes al dolor, no somos inmunes al sufrimiento, aunque tengamos la fe más profunda. Por eso, cuando Cristo te invite, no te duermas, vela, permanece con Él, ora con Él. Querido hermano, querida hermana, ¿cómo nos situamos ante la cruz y cuál es mi reacción? Y esto vamos a darle respuesta mirando primero cómo se sitúan algunas personas de la Escritura ante la cruz y cómo reaccionaron. Vamos a mirar primero a un apóstol, a Judas Iscariote. Judas no es un enemigo de Jesús, es lo primero que tenemos que decir. Jesús no es su enemigo y Judas no es enemigo de Cristo. ¿Cuál es la última palabra que Jesús le dice a Judas? ¿Cómo fue el último saludo? ¿Qué le dice? Amigo, amigo. No eran enemigos. Judas ha compartido la mesa con Cristo, la comida. De hecho, está tan cerca de él que puede agarrar su pedazo de pan, mojarlo en el plato de Jesús y meterse el bocado. Yo le pregunto a ustedes, supongamos, usted me invita a su casa, yo estoy comiendo ahí en su mesa, ¿usted va a agarrar un pan y lo va a mojar en mi plato y va a comer? Usted me tiene confianza y me tiene cariño, me ha invitado y usted se sentó cerca, usted es el papá, usted es el jefe de la casa. Oh padre, ¿usted sabe que tal cosa? Agarra un pedazo de pan en una sopita, lo mojé en mi plato. Y padre, usted sabe, usted hace eso. Para hacer eso, más o menos, ¿cómo tiene que ser la confianza? Muy grande. Tiene que ser uno de allí, de la casa. Tiene que haber compartido mucho con esa persona. Bueno, Judas mojó su pan en el plato de Jesús. No era un cualquiera, no era un extraño. Era alguien del grupo, era del equipo, era de la familia. Es un corazón tan cerca de lo sagrado, de lo más sagrado que es Cristo, pero un corazón que se fue endureciendo. No se endureció en ese momento, se fue endureciendo por una razón. Los planes de Cristo no encajaban en los planes de Judas Iscariote. Judas quería una solución más pronta y violenta. Jesús quería misericordia, transformación de vidas y perdón. Como Jesús no encajó en los planes de Judas Iscariote, Judas perdió la alegría, perdió aquella ilusión, cambiaron sus intereses y sus perspectivas. Primero puso sus intereses y terminó vendiendo al amigo. Esta es la posición de Judas Iscariote ante la cruz. Queridos hermanos, vamos a ver ahora cómo se sitúa Poncio Pilato. Pilato intuye que Jesús no es un criminal, se da cuenta que es un inocente que lo están acusando por envidia. Pero Pilato es un hombre que no tiene la suficiente valentía para defender la verdad. Y ante el tumulto de la gente, prefiere complacer a la gente. ¿A quién quiere que le deje libre? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? Y especifica, Barrabás era un bandido que había cometido cualquier cantidad de delitos. Y Barrabás dejó la decisión en las manos de la gente. ¿Y cuál fue el signo, el gesto visible que usó Poncio Pilato para decir, yo no tengo nada que ver en esto? ¿Cuál fue el signo visible? Se lavó las manos.
No basta con saber qué es lo correcto. No basta con conocer lo que se tiene que hacer. Hay que hacerlo. Hay que defenderlo. ¿De qué sirve que usted sepa qué es lo correcto si no lo hace? ¿De qué sirve que usted sepa cuál es la verdad y qué es lo justo si no lo defiende? Pilato no quiso defender la verdad. Prefirió que muriera un inocente para quedar bien con toda la gente. ¿Saben qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros? Que nosotros callemos una injusticia que se comete ante un inocente, porque no quiero que el grupo se altere conmigo, porque quiero que todos se mantengan en una amistad, en una buena relación conmigo. Y saben que, hermanos, muchas cosas tenemos que llevarlas hasta el conflicto, hasta la pelea. Hay cosas por las que tenemos que pelear, hay cosas por las que tenemos que discutir, porque si no, el mal se instala y la justicia y la injusticia crecen. Y cuando nos damos cuenta, nos arropan. No siempre hay que callar. El libro de Coelho, capítulo 3, dice que hay un tiempo para todo bajo el sol. Tiempo para hablar, tiempo para callar. Tiempo para la guerra, tiempo para la paz. Esta es la posición de este gobernador ante la cruz de Jesucristo. Vamos a mirar ahora a los apóstoles. Ellos han dejado todo por Jesús, han caminado con Jesús, han sido testigos de los milagros que ha hecho el Señor, se han alegrado muchísimo cuando Jesús multiplicó los panes ante toda aquella gente. Estaban felices. Cada vez que Jesús curaba a un enfermo, se maravillaban. Cuando resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo de 12 años, al hijo de la viuda de Naín, aquel joven, estaban felices. Pero ahora su entusiasmo se ha cambiado por miedo, tienen mucho miedo, porque sienten la muerte cerca y prefieren esconderse, prefieren huir ante la defensa que tienen que hacer de su fe y de Jesucristo. Prefieren esconder y no manifestar su fe. Aunque antes habían dicho, vayamos y moramos con Él, aunque antes hayan dicho, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Las promesas que hacemos cuando todo está tranquilo, pero cómo cambia cuando tenemos una situación difícil desde el punto de vista de la fe. Los apóstoles, ¿qué les salva? Que los apóstoles no abandonan el grupo. Los apóstoles se mantienen unidos. Es lo que nos salva, hermanos. ¿Qué es lo que puede salvar una familia? Viene una situación difícil. Han compartido juntos, han caminado juntos, se han alegrado en muchas etapas de la vida, y viene un momento duro en la familia. ¿Qué es lo que puede salvar a la familia? Que se mantenga unida, que se mantenga el grupo. El que se aleje de la familia, el que salga del grupo, se enfría. Se puede llenar de resentimiento, se puede llenar de odio, y lo peor, lo va a embargar la tristeza. Hermano, uno puede tener problemas en su familia, uno puede tener miles de situaciones adversas con los amigos, uno puede tener incluso aquí en la iglesia muchas adversidades, pero lo que le va a salvar en las tres situaciones, su familia, sus amigos, la iglesia, es que usted no abandone el grupo. Ustedes recuerdan aquella parábola del carbón que está en la fogata, encendido, pero una vez que con una pinza se toma ese carbón encendido y se coloca afuera, al rato, ¿qué le pasa a ese carbón? Se apaga. Y si usted lo vuelve a tomar y lo coloca junto a los otros carbones, ¿qué sucede con ese carbón? Se enciende otra vez. Eso es lo que pasa cada vez que volvemos a la familia, a los amigos, a la iglesia.
no se aleje, no se aparte, para que no se apague. Esta es la posición de los apóstoles. Pero vamos a mirar ahora a los soldados. ¿Qué pasa con los soldados? A ellos no les importa el juicio, si es justo o no es, o es injusto. A ellos no les importa. Ellos están cumpliendo órdenes, pero llevan las órdenes hasta el extremo, hasta la crueldad. Porque lo que hicieron con Jesús no fue cumplir una simple orden. Se ensañaron contra un hombre. Jesucristo ya no fue persona para ellos, fue un objeto de crueldad y de burla. Fíjense la imaginación del corazón malvado. A Jesús le aplican los 40 menos 1, que eran los 40 latigazos que se le daban a un preso. Pero recuerden que el flagelo era un cuero seco que terminaba en bolitas de plomo donde estaban incrustadas una especie de clavitos. De tal manera que cuando le daban a la persona, eso se adhería a la piel y alaban, se traía la piel. ¿Por qué no le daban 40 latigazos o flagelaciones a un preso? ¿Por qué? Porque no aguantaba. Con 39 quedaba moribundo, pero no se terminaba de morir. No basta con esto. Fíjense la imaginación del malvado. Como a Jesús lo llamaban rey, uno de ellos se quita la capa, se la coloca, recuerden que eran legiones, se la coloca a Jesús y dice, falta algo, buscan una caña, se la ponen en la mano. Y otro dice, pero todo rey lleva una corona, busquemos una corona. Y lo primero que encontraron fue una mata de espinas, de unas ramas de espinas, hicieron allí una especie de corona y se la colocaron. La maldad del hombre, del ser humano, que no tiene límites. A ellos no les importa Jesús. No discuten nada. Disfrutan haciendo el mal. ¿Cuál es la posición de los soldados ante la cruz? Disfrutan haciendo el mal. Vamos a ver ahora a la Virgen María. La Virgen María no pronuncia ningún discurso, no habla nada. En silencio está sufriendo con Jesús. Ella se lleva también una pasión. Seguramente recordó lo que le dijo un anciano llamado Simeón cuando presentó con José al niño Jesús en el templo. Que aquel anciano al ver al niño lo cargó y dijo, a ti una espada te traspasará el alma. Y María sintió en ese momento que una espada había atravesado su alma. No obstante, no maldice a nadie. O sea, no está maldiciendo a los soldados que están golpeando a su hijo. No maldice a los que escupen en la cara a su hijo. No maldice a aquellos que cuando Jesús lleva la cruz lo empujan y le dicen cualquier cantidad de barbaridades. No maldice. Confía en su hijo. Si su hijo acepta, sabe que su hijo está haciendo lo correcto. Cree en su hijo, espera en su hijo. No contradice nada. Todo en silencio, porque cuando uno no comprende, lo mejor es dejar que el corazón se abra y sea Dios quien hable. Ella no habla, deja que Dios le hable. Y ella es la que va a permanecer al pie de la cruz hasta la muerte y que bajen a su hijo y lo lleven al sepulcro. Veamos ahora a Jesucristo. Jesús no va a la cruz como un hombre derrotado. Jesús va siendo obediente. San Pablo dice que Jesús obedeció hasta la muerte, y una muerte de cruz. ¿A quién obedece Jesús? ¿A quién? ¿A quién está obedeciendo? A su Padre. Quiere hacerlo todo por amor al Padre, pero también por amor a ti, por amor a mí. Quiere salvarnos a todos y quiere que hasta la última gota de su sangre valga la pena. Y por eso no se queja, no se lamenta. Cuando tiene que callar, calla ofreciendo al Padre. Cuando tiene que hablar, defiende la verdad. No es un derrotado, es uno que va a entregar su vida por amor. No me quitan la vida, yo la doy. Hermanos, mirando estos personajes,
Ahora miremos a nosotros mismos. Ya sabemos cuál es la posición de Judas. Sabemos cuál es la posición de Poncio Pilato. Sabemos cuál es la posición de los apóstoles. Sabemos la posición de los soldados. Sabemos cómo los unió María, cómo los unió Jesús. Ahora tú y yo, ¿cómo nos posicionamos ante la cruz de Jesucristo? ¿Usted cree que la cruz es solo sufrimiento? ¿Y que cuando hablamos de cargar la cruz es que son muchos dolores? ¿O es que son solo las contrariedades de la vida? La cruz es una prueba de amor. La cruz es el testimonio del amor. Y si yo te amo a ti, tú eres mi cruz, no porque me peses, porque te amo. No miremos la cruz solamente como el signo del sufrimiento, no. Es signo del amor completo. Porque Cristo no se reservó nadie, nada. Y cada vez que nosotros amamos, siempre que hagamos algo por otro, sin reservarnos nada, esa es la cruz. Lo estás entregando todo. Querido hermano, querida hermana, vamos a pedirle al Señor en el inicio de esta Semana Santa que nosotros amemos la cruz, no le tengamos miedo a la cruz. Como dice el apóstol San Pablo, no andemos por allí como enemigos de la cruz. Recuerda algo, querido hermano, querida hermana. Quien está clavado allí es el hombre que te amó sin pedirte nada a cambio. Y es el hombre que está sentado a la derecha del Padre, intercediendo todos los días por ti. Y mientras el diablo te acusa y te condena, él está diciendo al Padre: Padre, perdónalo, perdónala porque no sabe lo que hace. Esa es la oración de Cristo todos los días por ti. Perdónala, perdónalo. Nosotros simplemente amémoslo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.